Aspirina en la enfermedad COVID-19. ¿Cuál es el rol de esta medicina conocida mundialmente? Y sobre todo si tendría una utilidad o no en el manejo de la enfermedad. En este video aprenderemos sobre ello. Acompáñenme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube. Tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú-Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y, lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, hemos entendido que la enfermedad COVID-19 es una infección viral que en marzo 2020 fue publicada y fue reportada como una pandemia y que lamentablemente hasta la fecha ha logrado infectar a más de 130 millones de personas y prácticamente causar la muerte de 3 millones de personas. Es importante que, si bien es cierto, la pandemia fue declarada en marzo 2020, a finales del año 2020 se reportaba que existían la presencia de nuevas variantes del virus, siendo la primera reportada la variante de Reino Unido y posteriormente se reportaron la variante sudafricana, de Nigeria, la variante brasileña y así sucesivamente hasta la variante de la India. Es importante entender que hasta el momento no existe un manejo terapéutico que vaya específicamente a actuar sobre la replicación viral. A mediados del 2020, sobre todo en lo que es la parte de estudios como el estudio Recovery, analizó que drogas como los corticoides ayudarían al manejo de la enfermedad y fue una de las únicas drogas que demostró mejoría en la sobrevida de la enfermedad COVID-19. Y la pregunta está, ¿por qué los corticoides en su momento y hasta ahora bastante útiles en la enfermedad han demostrado tener un rol pronóstico favorable en la evolución del paciente? Y esto se asocia también a los cambios que se han visto en las autopsias realizadas a los pacientes que habían fallecido por COVID-19, en donde se hubo la posibilidad de demostrar la tríada de la muerte, en donde en las autopsias se describe sobre todo inflamación, trombosis y lo que es infecciones sobreagregadas. Es importante entender que una vez que el virus se ha replicado y empieza a causar daño celular y este daño se empieza a manifestar a través de los diferentes síntomas que presenta la enfermedad COVID-19, el paciente en esa fase ingresa al segundo periodo de la fisiopatología, que es la fase inflamatoria. Y es aquí donde fármacos como la aspirina cumplen un rol muy importante. Hemos entendido que la aspirina pertenece dentro de los fármacos al grupo de los AINES. Los AINES son las drogas o las medicinas antiinflamatorias no esteroideas, las cuales cumplen tres principales funciones. Tienen la función antipirética, tienen la función antiinflamatoria y tienen la función analgésica. Y esto es importante. Es decir, controlan la fiebre, controlan lo que es el dolor y controlan la inflamación. Sin embargo, la aspirina tiene un rol más importante y depende de la dosis. Cuando nosotros hablamos de aspirina, hablamos de un AINES. Pero AINES hablamos cuando la dosis de la aspirina va en lo que significa 500 miligramos.
Sin embargo, se ha demostrado y ya se conoce el rol que existiría en la agregación plaquetaria de la aspirina a dosis menores de 100 miligramos. Las dosis de 80, 85 o 100 miligramos son dosis que se utilizan en este fármaco con la función de antiagregante plaquetario. Y es una medicina que se demostró muy útil en el manejo de las enfermedades cardiovasculares, en donde, por ejemplo, conocemos que el infarto del corazón es una situación en donde se debe obstrucción de las arterias coronarias, lo cual les van a evitar que el flujo sanguíneo llegue al corazón, al músculo miocardio y finalmente el paciente termine en un infarto. El uso diario de lo que es una cardioaspirina o una aspirina de 100 miligramos se ha demostrado en estudios cardiovasculares que ayudaría a prevenir los episodios de infarto del corazón. He ahí que también la aspirina a dosis de 100 miligramos o menos tendría una utilidad en la enfermedad COVID-19. Hemos entendido que cuando el paciente ingresa a la fase inflamatoria, la inflamación va a desencadenar sobre todo vasodilatación, esto va a estimular la coagulación y finalmente la trombosis. Y hablar de trombosis es hablar también de agregación plaquetaria. He aquí el rol que tendría la aspirina dentro de la fisiopatología de la enfermedad COVID-19, siendo el rol el antiagregante plaquetario. Es importante entender que esta medicina ayudaría a evitar la formación de los trombos que se dan en el pulmón en el paciente con COVID-19, situación que ha sido demostrada en las autopsias y donde se evidencia lo que es la trombosis pulmonar. Es importante entender que la aspirina usada en la enfermedad COVID-19, sobre todo como uno de los pilares que hemos propuesto, ayudaría a contener y a controlar esta parte de la fisiopatología. Al igual que el uso de los antibióticos y los corticoides, la aspirina como antiagregante plaquetario sería utilizado una vez identificado el día 1. Hemos entendido que la enfermedad COVID-19 tiene un periodo, es el periodo de síntomas o cuadro clínico, en donde después de que el virus se replicó, los síntomas como pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea o fiebre indicarían que el paciente estaría ingresando a la fase clínica. He ahí que el uso de antibióticos, corticoides y sobre todo antiagregantes plaquetarios como la aspirina tendrían un rol importante en el manejo de la fisiopatología de la enfermedad. Es importante entender que la aspirina cumpliría dos roles de acuerdo a su dosis. Dosis de 500 miligramos indicarían que tendría una función de AINES. Dosis menores a 100 miligramos tendría una función en la parte de antiagregante plaquetario. De esta manera nosotros entenderíamos que esta medicina debe ser utilizada o considerada dentro del manejo de la enfermedad COVID-19. Si el paciente inicia un esquema terapéutico vía oral, la aspirina cumpliría un rol muy importante. La aspirina ayudaría a evitar la formación de trombos y de esta manera ayudaría a que la evolución del paciente no sea negativa. Es importante entender que el uso de la aspirina a dosis menores de 100 miligramos estaría indicada en la enfermedad COVID-19, con el objetivo de ser uno de los principales pilares del manejo, en donde nosotros hemos propuesto que la enfermedad COVID-19 maneja 6 pilares importantes, siendo los 3 primeros lo que todo paciente debe utilizar. Pilar número 1, antibióticos. Pilar número 2, corticoides. Pilar número 3, donde entra la aspirina, anticoagulación profiláctica. Si la evolución del paciente requiere oxígeno, entraría al pilar número 4, que es oxígeno. Si la evolución del paciente está yendo de manera tórpida, de manera negativa, entraría al quinto pilar, que es inmunomodulación. Y finalmente, cuando supera la enfermedad y de acuerdo a si forma o no fibrosis, entraría al sexto pilar, en la terapia antifibrosis. Entonces, es muy importante que la aspirina a dosis de 100 miligramos cumpliría un rol como el pilar número 3, el pilar que significa anticoagulación. Es importante entender que la dosis administrada de aspirina tendría roles diferentes. Dosis de 500 miligramos a más tiene rol AINES, antiinflamatorio. Dosis de 100 miligramos a menos tiene rol en la agregación plaquetaria como un antiagregante plaquetario y que al final previene la trombosis.
Es importante conocer que la aspirina es un aliado que nosotros conocemos y tenemos para poder ayudar a que la evolución del paciente con COVID-19 pueda ir de manera adecuada y sobre todo evitar complicaciones como la neumonía o el daño que puede causar la trombosis pulmonar en la evolución del paciente con COVID-19. Y de esta manera darle una mejor posibilidad de poder recuperarse. Bueno, hoy hemos querido entender el rol de la aspirina en la enfermedad COVID-19. Hemos entendido que la aspirina es una medicina que está dentro del grupo de los AINES. Medicinas o fármacos que se conocen como los antiinflamatorios no esteroideos, en donde los AINES cumplen tres funciones principales: antiinflamatorio, es decir, controlan la inflamación; analgésico, evitan el dolor; y antipirético, evitan la fiebre. Los AINES tienen esa función y la aspirina a dosis de 500 miligramos cumple esa función. Sin embargo, la aspirina a dosis menores de 100 miligramos tendría una función diferente, que es la función antiagregante plaquetario. La aspirina a esas dosis, conocida como cardioaspirina, ha demostrado tener una utilidad muy importante en evitar los episodios de infarto al corazón, en donde los cardiólogos indican el uso de esta droga para evitar esta situación. Situación muy importante que, conociendo la fisiopatología de la enfermedad COVID-19 y conociendo los resultados de las autopsias practicadas en personas fallecidas por COVID-19, se ha demostrado que la trombosis, la coagulación, son problemas serios que se presentan en el pulmón con pacientes con COVID-19, en donde el uso de la aspirina, manejada como pilar número 3 en la enfermedad COVID-19, tendría una utilidad en evitar las complicaciones que se dan a nivel del pulmón con respecto a la trombosis. Recordemos que cuando el paciente ingresa en la fase inflamatoria, la inflamación activa vasodilatación conlleva coagulación y la coagulación a trombosis. La aspirina actuaría a este nivel, sobre todo a dosis de 100 miligramos, y tendría una utilidad muy importante para mejorar el pronóstico del paciente con COVID-19. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales: el canal principal, que lleva el mismo nombre; el canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.